El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 2 de abril. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, día de domingo de Ramos. Ya iniciamos esta Semana Mayor en Panamá. Así que, bueno, los que van al interior a manejar con cuidado, a coger las cosas con calma y sobre todo a reflexionar en esta Semana Santa. En una semana pues que termina con ciertas protestas, sobre todo por falta de buenas carreteras y de agua en el sector oeste. Una semana también que termina con con el presidente Donald Trump imputado. ¿Qué va a pasar el martes con estos 34 cargos que le pueden achacar al expresidente de los Estados Unidos? Todo en una semana también donde va a haber visitas, empezó Pedro Sánchez, va a haber visitas de líderes europeos a Pekín después de esta visita de Xi Jinping a Rusia y qué va a pasar en la guerra de Ucrania, todo con América Latina, con procesos sociales en ebullición, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Bueno, ahora este nuevo diálogo en Venezuela, en Colombia y sobre todo la situación de esta corrupción generalizada descubierta en PDVSA. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Iniciando el día de hoy, felicitando a mi mamá que está cumpliendo un año más de vida. Además, Fernando, también la dirigencia de los educadores eligieron a sus nuevos dirigentes el pasado viernes en una elección que se suspendieron las clases para elegir entonces a estos dirigentes y también a los nuevos presidentes del Club de Padres de Familia. También todo se prepara ya para el inicio de ese proselitismo político, el inicio de las campañas, tanto del PRD como de realizando metas para las presidenciales primarias en este partido, mientras que en otros todavía la dirigencia se mantiene y no se sabe qué va a ocurrir con ese partido político como es Cambio Democrático, Fernando, que se mantiene todavía en esta disputa. Así es, porque parte de eso es nuestra entrevista de hoy. Acaban de ver a don Carlos Eugenio Carrillo con nosotros, porque se presentaron los descargos de Yanivel Ábrego en un nuevo proceso de expulsión y que, pues, ¿qué está pasando en Cambio Democrático? Don Carlos, bienvenido y feliz domingo de Ramos. Buenos días a todos, extensivos a tu madre en día de su cumpleaños. Sí, mira, en Cambio Democrático nos fue notificada esta semana el término para aducir nuestras refutaciones y las pruebas correspondientes, los cuales se cumplieron. En el contexto de que acaba de transcurrir una elección interna de convencionales donde, de conformidad al calendario, debe concluirse antes de unas primarias con la renovación de los organismos internos, llama la atención que después de una proclamación cuestionada el día jueves, que no ha salido publicada, por lo menos hasta el viernes pasado no había salido publicada, ahora se hayan precipitado los tiempos en el reinicio o reactivación del proceso disciplinario ya contra directamente de Yanivel Ábrego, que es público la existencia de dos liderazgos y en el cual se va a aplicar la teoría de a imponer la práctica de la descalificación del contrario político. Nosotros jurídicamente nuestro enfoque es que hay una precipitud contraria a derecho, se han violado ya de parámetros que los estatutos y la ley electoral dispone. No nos cabe duda que este proceso, igual que el anterior, que terminó con la expulsión de 15 diputados y que el tribunal tuvo que intervenir luego de todo el desgaste, hacer esto paralelamente
frente a situaciones concretas de la realidad política del Partido Cambio Democrático va hacia el mismo destino. Primero, ya se han violado los preceptos legales y del propio estatuto, y segundo, si continúan con la decisión no consecuencia de un proceso, sino imposición del principio de descalificar a tu contrario, pues definitivamente el Tribunal Electoral va a tener que intervenir. Y el cuestionamiento es para las futuras elecciones. Pero es que hay algo, Carlos, que hay que dejar claro. Uno de las 15 era Yanivel Ábrego. Es decir, no hay un doble juzgamiento, para llamarlo de alguna forma, con esta nueva solicitud de expulsión. Uno de los hechos que ha invocado el hoy denunciante, que tiene una relación consanguínea con miembros del Comité de Elecciones, esto es temporalmente es en julio del año anterior. Es decir, es un hecho que fue coetáneo con el otro hecho que fue la votación por Cristiano Adame, que se llamó a los 15. Entonces, ¿cómo tú, por un hecho, en el mismo tiempo me vas a abrir dos causas procesales distintas y sucesivas? Entonces, si tú me dices, porque el cuestionamiento es, ¿estás respaldando a figuras públicas o políticas fuera del partido? Pero es que ahora mismo no hay candidato, uno, y en el momento determinado los apoyos o los actos que son objeto del proceso disciplinario participan no menos de 500 o 300 personas en las vistas fílmicas y hay por lo menos 20 dirigentes que incluso son miembros de la junta directiva que aparecen, y la única persona que tú como un francotirador político jurídico buscas es a la persona que está liderando los intereses contrarios por la lucha del poder. Si querías cuestionar eso, entonces eso por un lado. Y por otro lado es el principio moral. Cómo tú lo que haces tú no se lo permites a otros. Si tú sales diciendo yo apoyo al candidato de X partido y estamos hablando de alianza y demás allá, ¿cómo tú no permites que los otros factores del poder del partido hagan planteamiento? Más aún, el propio estatuto establece que si hay una diferencia de planteamiento entre personas o grupos del partido, el directorio nacional es el que tiene que avenir a las partes. Pero ¿cómo va a haber directorio si no hay ni siquiera junta directiva real? Es decir, una junta directoria que no tiene, es espuria, totalmente vacía. Yo sí vi una entrevista que hizo, no este jueves, sino el anterior, el magistrado Valdés Escoferi. Antes de la proclamación que se había dilatado, el magistrado Valdés Escoferi, con un lenguaje muy puntual, concluyó que las elecciones se habían llevado en contrario a las previsiones que establecía las normas y que se urgía que el partido político cumpliera. E inmediatamente en la noche se proceden a las proclamaciones. Pero ese pronunciamiento público del magistrado Valdés Escoferi, yo siento que los directivos actuales, para no decir el presidente de Cambio Democrático, no ha entendido que está obligando al tribunal a tener que intervenir. Y el tribunal, que se ha acomodado en un principio de autonomía, es decir, como dijimos la última vez, te pueden violar y hacer lo que sea. Yo no me meto hasta después que ellos terminen de violarte. Esa situación antinatura, para mi criterio, esta actuación de Cambio Democrático va a obligar a tener una válvula de escape al Tribunal Electoral, porque como tú acabas de preguntar, ¿cómo se hacen unas elecciones primarias con una junta directiva ya vencida y que participa en el mismo? Pero ya lo contaminaste, porque permitiste que esa junta directiva y ese directorio nacional eligieran una comisión nacional de elecciones internas que no fue designada por nuevos organismos, sino por organismos vencidos que están aferrándose a una norma del estatuto que mientras que no elija, yo puedo hacer lo que sea. Pero es que tú no dejas que elijan. Entonces el Tribunal Electoral ha permitido esta crisis del manejo de la regulación, igual que en las reservas. Esta es la primera etapa. Si de la reglamentación que se hizo y que se actualizó a octubre del año pasado por la reforma electoral,
van a quedar 3 situaciones muy graves. Uno, la renovación de los organismos internos antes de que se inicie el calendario electoral. 2, el uso del poder por encima de la previsión y fuera de los parámetros para perseguir a cualquiera que se te oponga. Y 3, la contaminación de un ejercicio popular, ya no tan solo la limitación por las primarias, por las reservas y la evacuación de primaria o evitar primaria, sino es que ya has contaminado todo el proceso. Si es verdad, a partir de enero de este año se han visto actuaciones, por lo menos se le suspendió el subsidio, pero nadie ha podido verificar el cuestionamiento al uso evidente de ese subsidio. De lo que pasó con ese subsidio. Entonces, tú ves, como decirte, que llegan a un proceso electoral pecadores o si personas que saben que su responsabilidad va a depender de un resultado y estarán dispuestas a hacer todo. Bueno, demostraron que hay algo que... Y este proceso, bueno, José Saré y yo estuvimos cubriéndolo desde que empezó hasta casi la medianoche, cuando ya no se sabía ni qué iban a hacer ellos mismos. Y esto está demostrando que estas personas están dispuestas a hacer lo que sea. Esa es la conclusión evidente, y más aún, es el único partido que no ha renovado sus organismos, y es el único partido que sus primarias previas, ni siquiera las presidenciales, las elecciones de organismos internos, ha estado tan cuestionado. Entonces, ha contaminado el ambiente. Para iniciar un proceso electoral con esta situación, ponen en riesgo hasta su participación electoral. Pero esto no estará tratando de desviar la atención para decir, bueno, está bien, no la expulsamos, pero queda lo de las reservas famosas en blanco y negro. Es decir, correcto. Tratar de desviar la atención y tiempo para ellos salirse con la suya de esas inmensa cantidad de reservas que se están haciendo. Es que es una desventaja procesal que viola la ley. Que yo esté enfrentando un proceso disciplinario, teniendo fuero electoral para protegerme de poder competir y que el tribunal no detenga esto, ha contaminado. Y por otro lado, es decir, quiero una carrera con todas las ventajas. Me das una ventaja de esto, de esto, de esto. Y si eres capaz de igualarme o hay un empate, yo voy a un reclamo. Entonces, eso, la percepción de que si acaba de suceder un torneo electoral interno y el lunes siguiente a la proclamación tú notificas de que reactiva un acto disciplinario, ¿cómo vas a decir que ganaste si estás demostrando lo contrario? Que quieres quitar a que te den frente como dé lugar, principalmente correcto, sin voto. Si hubiera habido algo concreto, claro, o no hubieras perdido, ¿por qué tienes que violar la ley para reiniciar un proceso por encima? Esos mensajes han judicializado el proceso electoral negativamente. Entonces nuestra participación siempre ha sido como abogado. Entonces sí nos preocupa que nos estén llevando al plano de política electoral cuando esa es la libre exposición de la manifestación de la intención de la comunidad. Es lo único que nos queda. Es la posibilidad de dar un voto libremente y que las condiciones no se estén dando. ¿Sabes lo delicado que es que me estén diciendo que manualmente hay más firmas, hay menos firmas que los votos que aparecen? Que me estén diciendo que hay un número mayor de un 5 o 10% de votos en blanco o nulos, pero principalmente en blanco en sectores específicos, que ha habido cuestionamientos sobre los resultados matemáticos más allá de una mera error, sino que inciden en el resultado correspondiente. Esa situación, imagínate 3 frentes abiertos al día de hoy para el Partido Cambio Democrático. Y eso no confunde a la ciudadanía de cuáles son los reglamentos del Código Electoral, permitiendo al Tribunal Electoral que suceda todo esto, decir, bueno, si lo están haciendo ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Porque a la final, si se lo están permitiendo abiertamente al Partido Cambio Democrático y a la actual Junta Directiva, que nada se hace y lo dejan hacer lo que le da la gana, entonces crea una confusión. Correcto, y al final la percepción es uniforme. No están usando el poder transitorio para imponer un futuro contrario a las normas, y eso viola la seguridad jurídica y la convivencia electoral. O sea, ya los que vayan a participar en los procedimientos van a tener que estar predispuestos a que se va a tratar de violar la ley. Es decir,
que no va a haber un torneo transparente si las partes Ni no pacífico. comienzan a enfrentarse en el campo correspondiente a la mesa electoral, y eso es delicado. Además que lo del bullying político que estábamos hablando fuera de cámara, es decir, que realmente es un acoso que se está haciendo contra una parte del partido desde la estructura principal. Es Bueno, decir, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que hace Daniel Ortega? Bueno, en el final, si permite que el proceso disciplinario siga, no hay diferencia. Es institucionalmente descalificar a tu oponente, sea utilizando la jurisdicción electoral o sea utilizando la jurisdicción penal. Pero es que hay niveles típicos nuestros que una cosa es el rofeo, una cosa es el bullying y otra cosa es extralimitarte y pasar por encima de la ley por representar situaciones o factores reales de poder. Eso es inadmisible. El tribunal, lamentablemente, ahora ha sido acorralado, el Tribunal Electoral, que va a tener que definir esto. Primero, antes del 9 de julio, donde ya hay una fecha de primaria. Así que es decir, tiene el Tribunal Electoral para cumplir medianamente las previsiones legales que tener los organismos de cambio democrático renovados antes del 9 de julio. Por otro lado, existe una disposición legal en los estatutos que te dice que no puede pasar, no puede ser menos de 3 meses ni más de 4 meses después de las elecciones de convencionales, la convención. Es el 19 de junio al 19 de julio. Pero ya en el calendario está que el 9 de julio hay unas primarias. Definitivamente, la participación de las personas que concurran a esa primaria ya tiene una desventaja de imparcialidad que lamentablemente la Comisión Nacional de Elecciones Internas, así como el Tribunal de Honor y Disciplina, que hay una confusión de personajes, esto del Partido Cambio Democrático, lamentablemente ya se ha violado y que el tribunal tiene aceleradamente que evitar esto. Por otro lado, nosotros limitándonos a la parte jurídica del Tribunal de Honor y Disciplina, ¿cómo nos van a juzgar un miembro del Tribunal de Honor y Disciplina que ya su periodo está vencido? Está vencido. Exacto. Entonces, ¿cómo tú vas a Es más, tener... el propio fiscal está vencido también. Total. ¿Cómo? Y el fiscal, ni siquiera el titular, que nadie sabe Suplente, dónde ¿Dónde ¿no? está. está? ¿Me entiendes? Y que nunca se vio la renuncia ni nunca se publicó, sino un suplente que está asumiendo funciones, usurpando las funciones del principal y encima de eso vencido. Entonces, ¿qué queremos? Ese cuestionamiento va a quedar, y yo no lo niego, la percepción es, si tú hubieras ganado la elección de convencionales, Ya hubiera habido convención. no tan solo eso, no hubieras tenido que tratar de descalificar a tu contraria. Lo que tú dices es general, pero lo fuiste tan evidente que la primera reacción no fue tan solo proclamar, sino proclamo y te inicio un proceso. ¿Por qué? La percepción, no te lo voy a negar, de la defensa es que perdiste las elecciones y ahora me quieres descalificar. Bueno, Ese- una elección en un proceso, Carlos, que la persona que estaba manejando esto a las 11 de la mañana diga, anulamos las elecciones en Capira, es que ni siquiera las de nosotros de 1989, ahí por lo menos esperaron que fueran las 5 de la tarde. Bueno, mira, primero que había mesas en Capira hasta donde entendemos que comenzaron a las 11 11 de la mañana. Y no había pasado X tiempo cuando la comunidad se enteró por un comunicado, por las declaraciones del presidente de la Comisión de Elecciones Internas, que se anulaba. Sale la abogada del grupo de Yanivel aclarando que no es facultad de la comisión. Sale el tribunal que tuvo que pronunciarse para evitar una barbaridad y decir, no, tú no puedes anular. Y entonces después, sin decir más nada, cuentas parcialmente las cosas y estás abriendo las impugnaciones. Pero a lo que ibas tú, en el sentido de por qué la única acción de la Comisión Nacional de Elecciones, en vez de estar instalando y decir voy a anular Capira, y no había arrancado y ya estás anulando el lugar donde se preveía que tu opositora, ni siquiera... Si tú dijeras, bueno, voy a anular la mesa en David porque la cabalgata que se dio, había un retraso o lo que sea, no, es la circunscripción de tu contrario y que el tribunal tuvo que intervenir. Y gracias a Dios, por lo menos por eso, no se cayeron todas las elecciones. Pero ya por lo menos en el caso de la Secretaría de la Mujer, es inminente que van a tener que hacer correctivos para
que la voluntad popular se refleje en el resultado. Pero hay que presentarle esa impugnación al mismo que es el secretario de organización de elecciones de Cambio Democrático y el mismo que era el que contaba y que decidía que si estaba contando. El presidente de escrutinio. Sería ante la Comisión de Elecciones Sí. y en segunda instancia ante la Dirección de Organización Electoral. Pero la misma persona. No, a dos personas, a dos instancias, una interna y la otra externa. Pero la percepción, falle en lo que falle, estás en medio de un calendario. Entonces, lo que tú decías, la única decisión que tomó la Comisión de Elecciones fue anular la Capira. O sea, y tú te quedas, oye, espérate, más que te da 100 metros de ventaja, más que te da que tú tienes el bate, la manilla y la pelota, más que te da el árbitro, encima de eso le vas a anular jugadores. Y encima de eso, como te gana, vas a anular que no puedas jugar. Entonces, esa es la percepción que jurídicamente, vuelvo y repito, nosotros como abogados estamos viendo el uso o la judicialización de la política que está contaminando los hechos. Quiero ir a información comercial, Carlos, porque quiero seguir ahondando en esto del caso del Cambio Democrático y también en una carta de la fecha del jueves 28 del Procurador de la Administración sobre el caso de Ricardo Martinelli. Información comercial y regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 2 de abril. Nuestro invitado, don Carlos Carrillo, y estamos hablando sobre este recurso presentado ante la decisión, pues ahora de tratar de expulsar específicamente a Yanivel Ábrego. Y me llama la atención porque leyendo este descargo, tienes como testigos a José Blandón Figueroa y a don José Toto Álvarez. Y al señor Raúl Rodríguez. ¿Por qué? Porque la acusación que se hace contra Yanivel Ábrego es que ella ha participado en actos públicos o está respaldando la figura de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la persona que presenta las pruebas omite que el señor Rómulo Rux también ha manifestado públicamente, primero, la existencia de conversaciones específicamente con estos grupos. Segundo, que la candidata de la Secretaría de la Mujer, el día del proceso de las elecciones, parte de la casa de uno de los dirigentes del partido con el cual has manifestado, estás hablando. Entonces, ¿cómo tú me vas a prohibir a mí libremente reunirme con quien sea o expresar libremente mi posición o voluntad particular o de un sector, y tú sí lo puedes hacer? Entonces, por eso queremos llamar como testigo a las personas para que confirmen lo que dijo el señor Rux, de que él mantenía conversaciones, porque igualmente ha habido actos públicos en los cuales hemos probado que han participado. Entonces, es una cuestión de ir a lo ridículo. Sí. Y es lamentable que un proceso judicial, en este caso electoral interno, los abogados profesionales nos veamos abocados a traer estos condimentos, que es los argumentos en sarcasmo, en ridículo, de decir, hey, ¿esto qué barbaridad es? O sea, no tan solo que lo haces quirúrgicamente contra Yanivel Ábrego. O sea, sí, no había más nadie en la tarima, no había 100 personas, no. Es el francotirador político electoral que dice, no, Yanivel Ábrego. Y tú como tribunal permites que deterioren o que le saquen ventaja al poder y que hagan desigual la partida. Lo que uno tiene que, como tribunal electoral, y es un reto muy grande que tiene el tribunal, pero yo creo que si la dirigencia de Cambio Democrático escuchó las breves declaraciones del magistrado Valdés Escoferi, tienen que respetar ya el criterio que el tribunal electoral está enviando. Los están obligando y están poniendo en riesgo el proceso electoral producto de una actuación interna por encima de lo que puede ser un bullying electoral a convertirse en una violación de la ley. Y poniendo en riesgo también a los que aspiran a un cargo de elección popular. Sí, que correcto. Es más, tú tienes, esto ya no será, y no es solo Cambio Democrático, ya no es para esta elección, será para el futuro, el abuso en la cuestión de las reservas. O sea, lo único que nos quedaba a los miembros o a las comunidades es votar. Y si me vas a decir ahora que en mi circuito no puedo votar o en mi distrito no puedo votar, me estás quitando el derecho primario. Entonces, tampoco
el uso abusivo ya en forma generalizada ha permitido un proceso electoral en las mejores condiciones. Definitivamente el Tribunal Electoral va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano y muy radical para poner esto en los rieles correspondientes a las previsiones legales, con los defectos y virtudes que haya, pero por lo menos que se garantice que todos los que quieren participar, participaron. Bueno, porque hay algo que también hay que, y en la semana pasada quienes nos siguen domingo a domingo, escucharon a la abogada Seila Peñalba, una de las autoridades nacionales en derecho electoral, diciendo de que se está jugando a estirar la liga tanto que incluso Cambio Democrático podría quedar fuera de la papeleta en las elecciones del 2024. Bueno, Seila Peñalba es referente en materia electoral para todos los abogados que hemos litigado en esa jurisdicción. Y es verdad, ese estirar tanto, es decir, está bien, permitiste estirar tanto y no hiciste nada como autoridad por pretexto de respetar la autonomía. Y yo creo que la autonomía termina donde tú pasaste por encima de la ley y más cuando utilizas el poder dolosamente. Yo pienso que la contaminación del uso del poder por el poder mismo, la única diferencia es si lo usas institucional o lo usas privado. Al decir que los partidos son privados, sí, entonces no quieres intervenir. Pero no quieres intervenir a pesar de que están usando dinero público, que eso es lo más pecaminoso de todo, es que el despilfarro que ha habido con el dinero de todos es evidente y alguien que tiene que tomar cartas en este asunto. Perfecto. Y hasta febrero de este año no suspendiste el subsidio. O sea, sabías que había cuestionamientos del uso, se sabe que va a haber responsabilidades criminales y encima de eso, entonces no actúas y son fondos públicos. Entonces tú me vas a decir a mí que los pagos realizados, que están en toda la internet, sí, gracias al principio de transparencia, son legítimos. O sea, tú me vas a aceptar una capacitación en época de pandemia. Y pagando viático. Es cosas que van sumándose. Y ese grupo que al final puede tener responsabilidades criminales, que algunos tienen antecedentes, entonces tú te pones a pensar, ¿ese es el escenario que queremos? O lo contrario. Entonces, yo sí hago una reflexión dentro del proceso disciplinario que el tribunal ojalá intervenga más pronto que tarde. Eso es el escenario más posible. Por otro lado, a nivel interno, que los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina, que son profesionales, muchos de ellos jóvenes, no hipotequen su prestigio profesional por encima de no tener la temporalidad. Porque estas cosas son coyunturales y hay que trabajar en criterio, en concepto, en valores. Ahora, si nos obligan a llegar hasta donde ellos pueden llevarnos, lamentablemente el resultado va a ser el mismo. Por lo contrario, esperamos que esta acción no obtengan sus precursores el resultado que ellos creen, que es deteriorar a Yanivel Abreu. Y que la comunidad política del Partido Cambio Democrático tenga un antídoto o una reacción frente a esto y evitar nuestra participación como abogado en este tipo de procesos políticos, sí, que es desagradable cuando usan el poder por el poder sin responsabilidad. El ataque directo a Yanivel, quizás también, abogado, puede ser por todo este recorrido que hizo para estas elecciones de convencionales y ya anunciando sus aspiraciones a las primarias como precandidata presidencial. ¿Puede ser ese punto del ataque para él quedar solo en el camino? Puede ser, pero es evidente. La descalificación la hago independientemente a lo que quieras, que es evidente, es un peligro para una aspiración del que detenta el poder, pero lo hago porque no quiero oxigenar el sistema y lo que están haciendo es provocar una muerte electoral súbita y un desgaste innecesario. ¿Por qué? Porque si no permiten que se cumplan las previsiones legales, va a haber otras consecuencias, al margen de la ley, que en un momento determinado se irán contaminando. Vuelvo y te repito, uno como ciudadano, lo que uno quiere es poder que cada 5 años, por lo menos, no nos quiten el derecho a elegir.
O sea, y si vamos a llegar a, bueno, no, espérate, tú no vas a elegir a quien quieras, tú vas a elegir a los que yo te permita elegir, ya eso es contradictorio. Ahora mismo la Corte Suprema, y lo más seguro que hay un pronunciamiento antes de fin de año sobre la limitación de candidatos independientes, que quizás no sean 3, van a ser posiblemente todos los que lleguen al 100%, pero la previsión de que los miembros de los partidos políticos pudieran firmar por independiente se dio en base a ¿qué? A que solamente eran 3 candidatos. Entonces se ha trastocado las previsiones y ahora estamos a punto que la Corte va a tener que emitir un fallo en uno u otro sentido. Y eso también va a incidir en las previsiones presupuestarias y administrativas del Tribunal Electoral en caso que se modifiquen las condiciones de postulaciones independientes. Porque ya aparece también una carta que trae algo que pareciese nimio, superado, y que los que no tenemos especialidad o no somos legos en derecho, lo vemos básico, lo del los famosos 2 periodos. Y esta carta del procurador de la administración, pues trayendo el tema a debate, con la sencilla y única misión de pues, incidir sobre la candidatura de Ricardo Martinelli. Ok, mira, en ese sentido, como abogado, llaman 2 situaciones. Primero es una respuesta a una consulta, pareciera de un particular, un señor Flores. Iván Flores. No dice qué institución o qué entidad pública hace la consulta. Por tradición, en la Procuraduría de la Administración, los únicos que pueden hacer consulta son las entidades públicas. Los particulares podemos ir a la Procuraduría de la Administración, previsión de legal, en un solo caso, que es consultar la vigencia de las normas o la vigencia de las disposiciones legales que nos lo certifiquen para usos judiciales nacionales o extranjeros. Entonces, primero llama la atención eso. Segundo es traer a debate algo que la jurisprudencia nacional ha sido uniforme. Son 2 periodos electorales. Es decir, la veda para una persona que haya ocupado el cargo de presidente y se pretenda reelegir, en ese caso, no es inmediato, por lo menos es una proscripción de que no puedes participar en 2 periodos siguientes. Ahora, tratar de variar ese espíritu constitucional que está en la exposición de motivos del año 2004, que está en la exposición de motivos de 1984 en la Constitución Nacional y el tenor literal de la misma, en este momento entrar a discutir esa situación, igualmente, coyunturalmente, porque un candidato lleva en la delantera en las encuestas, para mí es volver a tratar de estirar la interpretación jurídica y es lamentable, porque cuando tú tienes una idea, entre abogados salen 10 ideas, tú tienes 2 abogados, eso es normal, pero tenemos que respetar la uniformidad. Pero en base a eso, ¿por qué Guillermo Endara fue candidato presidencial en 2004? Correcto. ¿Por qué? Y ahora te pueden decir, no, pero es que no lo impugnaron. No, pero es que el Tribunal Electoral de ese momento, del cual el magistrado Valdés Escofer es parte, aceptó la candidatura. Y para aceptar una candidatura te piden una serie de documentación. Y el expresidente Endara compitió. ¿Cómo el Tribunal Electoral aceptó esa candidatura? Que por obligación debía verificar el cumplimiento de todos los requisitos y ahora vaya a variar esa interpretación. Que todavía era más pecaminoso porque Endara terminó en septiembre y ese presidente empezó en julio. Es decir, que había todavía una diferencia de meses. Correcto, y más aún con el hecho concreto de que ni siquiera nadie en la comunidad impugnó. O sea, encima de que el tribunal consideró que estaban los requisitos, nadie opuso a que el presidente Endara estuviera violando. Y ahora post-mortem, tratar de dañar de que el presidente Endara compitió sin poder competir, para mí es funesto y fuera de lugar. Es perder tiempo y recursos en algo que de verdad, por lo menos, mantener la uniformidad de criterio. Y volvemos a lo anterior, traer ese tema ahora, y no porque Martinelli sea candidato o no, sino porque va en la delantera. Es el segundo capítulo
aplica el principio de descalificación de tu contrario. Y esa es la tendencia que se ha sembrado ya. Y el tribunal tiene que detener esto. ¿Ok? Ya es suficiente con una inconstitucionalidad o la omisión del principio de especialidad. O sea, tú no puedes estar en medio juego diciendo que ahora son 4 strikes para un ponche. Ahora vas a decir que no son 9 innings, sino hasta que vas perdiendo. Esa percepción, independientemente de que en mi caso particular es una opinión jurídica, ni siquiera es por tendencias de uno particular. Oye, por lo menos vayamos a un torneo electoral de común acuerdo. Con las reglas iguales para Correcto. todos. Esperen la largada para entonces correr. Pero O es que esperen la campana para tirar puñetes, pero no estén afectando la cuestión antes de llegar al cuadrilátero. Pero es que las reglas están hechas. Permítanos que nos den un espectáculo lo mejor posible a la afición. Es lo único que nos oxigena. El espectáculo electoral que por lo menos fortalece la institucionalidad. Porque, abogado, ya muchos dicen, entonces, esta revisión del Código Electoral cada 5 años trae toda esta confusión, trae todos estos movimientos y cada vez se deteriora más la imagen es del Tribunal Electoral. Bueno, eso es lo que estamos percibiendo en este momento, pero tengo que aceptar algo. Desde 1984, principalmente de 1990 para acá, los abogados que, por lo menos como en mi caso, hemos participado en audiencias en todos los torneos electorales, esto conlleva una actualización. Te pongo, por ejemplo, en el 84 se discutía a muerte la residencia de los diputados. Ya hoy eso no es causal, prácticamente eso ya está superado. Pero en el caso concreto de hoy, por ejemplo, en cuanto a renovación de organismos, eso nunca había habido problema. Todos los torneos electorales se sabía que la Junta, los organismos internos de la convención era por delante. Venirlo a cuestionar ahora es uno. 2. O a trastocarlo. Correcto. Eso es lo peor, Fernando. La palabra es exacta. Al trastocar estas situaciones, entonces, lamentablemente, lo positivo del Consejo Nacional de Reformas Electorales, donde participan todos los interesados, esto perdió propósito, porque resulta que estas últimas 2 reglas de reserva de organismos internos, ya apúntalas para el listado de la agenda de la próxima. Sí. Pero si lo sabemos ahora, por lo menos que el Tribunal Electoral no permita que eso afecte. Mira, en el año 2014 se discutía la utilización de fondos en políticos. Ahora, en la previsión actual, los funcionarios públicos tuvieron mayor restricciones para campaña que cualquier otro y adicional se tuvieron que separar anticipadamente. Antes eran 6 meses. Ahora imagínate todo, como decirte, la filosofía en esto. Contrario a lo que dice José Luis, pero en ese sentido es importante, en este caso, las reformas parecieron haber dado derechos o prever un estado ideal que los mortales no estaban preparados. ¿Por qué? Porque es el juega vivo, más allá del juega vivo o el bullying, como lo narrábamos hace unos minutos, no me importa violar la ley. Y cuando es peligroso que tú veas a partícipes en elecciones que no les importe violar la ley para llegar a una meta. ¿Qué se espera de esa gente de llegar a gobierno? Es decir, si así son de niños, ¿cómo serán de grandes? Sí, el problema está en que también hay una percepción de impunidad, justificada o no, que contamina el sistema. Entonces, como tú dices, ese es el ejemplo. Yo creo que el Tribunal Electoral, y principalmente yo me aferro a las declaraciones del magistrado Valdés Escoferi, que es la única pública que hemos escuchado en los últimos momentos, que hacen un llamado de atención, en el caso particular a cambio democrático, pero se refleja en la comunidad política. Ok, ¿qué sigue en el caso de los descargos de Yanivel Ábrego? ¿Dónde tienen que presentarse y cómo sería el proceso en días calendario de todo esto? Bueno, si hay prudencia y respeto por la ley, ahora el Tribunal de Honor y Disciplina tendría que valorar la legitimidad y las observaciones que hemos hecho. Tendría que abrir a pruebas porque ya hay un problema. Ellos admitieron una denuncia sin oír a Yanivel Ábrego. Ya ellos violaron la ley. Entonces, tratar de convalidar eso, tratar de hacer pruebas en este momento, pues si se aplica la norma, yo siento que habrá una suspensión práctica frente a que ellos ni siquiera tienen la temporalidad para actuar. Pero si insisten en violar la ley, la siguiente fase es de pruebas,
y después de pruebas, de práctica de pruebas en la audiencia, y finalmente un resultado en primera instancia, igual que la vez pasada, y en apelación una segunda instancia ante la Junta Directiva, y después de eso, entonces ir al Tribunal Electoral. O sea que mientras que los miembros de Cambio Democrático estén votando en primaria, nosotros estaremos en una audiencia del Tribunal Electoral virtual. Pero ¿cómo puede uno llevar a segunda instancia a una Junta Directiva que no tiene validez? Es decir, no sé, es lo mismo llevarlo ahí que a la Junta Directiva de los Leones o del Rotario. Es decir. Eso es como aquel que te van a robar, te están robando y tú no puedes hacer nada si pasan de tu propiedad, tienes que ser dentro. O sea, estamos llegando al ridículo y volvemos a decirte que estos argumentos en contrario al ridículo tengan vigencia ya es preocupante. Yo creo que si te están cantando la aberración y tú eres autoridad, no esperes que consuman el acto. Lamentablemente, y yo no sé, porque esto ya será un tema de debate, si es lo más conveniente en forma general. En este acto, producto de la actuación del señor Rux, no es lo más conveniente, porque pareciera aquel que tú mandas a hacer un mandado y no le importa las infracciones que haga si no te trae lo que tú pediste. Y eso no es justo en el tema electoral. Cambio Democrático está quedando sin democracia prácticamente, olvidando lo que significa esta palabra con lo que está haciendo el señor Rux y a todos aquellos que le siguen. Pero sigue esta membresía, como lo hemos dicho, abogado, ya en un limbo prácticamente político, mientras que los otros están eligiendo a quienes van a estar en las contiendas del 2024. Ellos están en esta disputa y sigue siendo una desventaja para todos aquellos que vayan a aspirar, porque de esas reservas no se sabe si todas van a ser para miembros de Cambio Democrático, a la final. Bueno, no puedo agregar más nada porque lo has dicho completo. Lo que sí nosotros aspiramos dentro de nuestra profesión de abogado es que por lo menos uno, no se utilice el derecho para judicializar temas que se deben debatir en política. Dos, que las previsiones de renovación de los órganos primero interno y después del Estado se haga con transparencia. Y tres, de que por lo menos fortalezcamos la seguridad jurídica y la institucionalidad que lo necesitamos, porque esto es un segmento del Estado panameño. Así es. Carlos Carrillo con nosotros. Gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo, después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y nos acompaña Alonso Correa para ponernos al tanto de lo que ocurre a nivel internacional. Alonso, bienvenido. Gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y hoy esta semana, hemos visto el avance chino, esta ola china que está tratando pues, de colonizar, este neocolonialismo que tiene el Partido Comunista Chino con su estrategia exterior, con su estrategia de mercadeo exterior. Pues hemos visto bastantes avances, además pues, de todos los viajes de varios dirigentes a China, como sin ir más lejos Pedro Sánchez, el presidente español. También hemos visto esta reunión que tuvo Xi Jinping en las últimas semanas en Moscú para tratar de llevar el combate de Ucrania a las mesas de diálogo y terminarlo diplomáticamente, cosa que Estados Unidos pues, no ha tratado de hacer, ya que ve en este conflicto pues, una manera de cortarle las piernas a una Rusia que ya está bastante desnutrida, bastante famélica, y que se ve claramente en toda la pérdida, tanto mecánica como las bajas no solo civiles, sino militares, que han tenido para conquistar un terreno que básicamente ya tenían en su mano con las independencias, entre comillas, de las regiones de Donetsk y Lugansk. Así que Estados Unidos realmente no desea este conflicto se se termine o se concluya diplomáticamente, pero a China sí le beneficia. ¿Por qué? Porque terminar el conflicto diplomáticamente, ser ellos el referente de un nuevo pues, cabecilla de todas las superpotencias y el que decide y manda quién termina cuándo y qué, dónde, o sea, que responde todas estas preguntas, es lo esencial y es lo que busca Xi Jinping, que se convierta a China en los próximos años, y ya lo está logrando con pues, el anuncio que
Brasil y China van a empezar a utilizar una nueva moneda común para el comercio entre ambas naciones. Van a dejar de lado el dólar, o sea que pues, sorprendentemente ha tenido poco impacto en Estados Unidos. Van a dejar de lado el dólar y van a empezar a utilizar esta moneda en común para beneficiarse los dos sin tener a los Estados Unidos, sin depender de la Reserva Federal, sin tener que ver toda la inflación que el propio director de la Reserva Federal parece que sigue aumentando las tasas de interés. Así que se van a despegar del dólar, van a empezar a utilizar esta nueva moneda. Y es que esto, más que un acto pues, común de alianza, de amistad entre las ambas naciones, es un manotazo sobre la mesa geopolítica, porque estamos viendo que China pues, le está comiendo el pastel a Estados Unidos. Pero es que hay algo que yo escuché esta semana y me pareció genial. Dijeron, Rusia fue la primera potencia europea que perdió con una potencia en Asia, que fue Japón, en la guerra de 1904. Y parece que Rusia se va a convertir en la primera colonia asiática en Europa. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto este es el pistoletazo de salida para que Xi Jinping salga como valedor de Rusia, convertir a Rusia en una colonia china? Es que yo creo que aquí podemos traer un poco de historia, de mediados del siglo XX, y es que estamos viendo que esta relación que tiene Putin con Xi Jinping es muy parecida a la que tenía Mao con Stalin. Es algo como una amistad casi forzada por un enemigo en común. Sí, que terminó siendo como el Rosario de la Aurora. Es decir, hablando de historia, pues Rusia a la Unión Soviética mantuvo más divisiones en la frontera con China, que estuvo a punto de ir con una guerra, que las que estuvo en Europa, incluso. Y es que esta nueva relación entre Rusia y China yo lo veo algo así. Bueno, a la inversa, con sí, China como potencia dominante. Justamente lo contrario, pero yo lo veo algo así, porque Rusia, ya hemos visto que Rusia no es de fiar. Rusia es el gobierno ruso ya ha demostrado vez y vez también que no son de fiar, no son de seguir su palabra. Así que yo creo que China lo que está tratando de hacer es pues, agarrar todos los hilos, todos los cabos sueltos y amarrarlos muy bien y tener a Rusia controlada, desde Pekín, pero controlada. Así que esta nueva amistad entre Rusia y China, o sea, no me sorprende, ya hemos visto los lazos históricos, es algo que pues, forzado, algo que lo más seguro es si llega a haber una gran explosión social como los inicios que hubo con el inicio de las invasiones a Ucrania en San Petersburgo y en Moscú, si esto llega a explotar, llega a reventar tanto el Kremlin como toda la sociedad rusa, pues veremos una China que se va a desligar completamente de Rusia y va a olvidarse de todos estos lazos que acaba de hacer. Bueno, hoy otro de los problemas, bueno, esta corrupción rampante en PDVSA y lo ocurrido con el presidente Trump. ¿Cómo va eso a revolver todo el mapa político americano? Lo del presidente Trump es, según en sus palabras, una persecución política. Una casa de brujas. Una casa de brujas. Palabra exacta que usó. Una casa de brujas. Así que habrá que ver cómo se mueve, porque muchas de las profecías que se habían hecho de esto, del arresto de Trump, de que iban a llevar a la policía, de las manifestaciones en contra, pues no ha ocurrido. Ha sido algo bastante callado, se ha movido bastante en silencio esto, además de una sola publicación en la página de Trump, que fue el comunicado oficial, pero poco más. Así que esto habrá que ver cómo se mantiene, cómo se lleva en el juicio, pero no creo que sea más nada que una campaña para tratar de evitar que corra en las próximas elecciones. Así que muy posiblemente, si esto se forma y el juicio va adelante, si es que no se cae antes de eso o no se llega a un acuerdo, posiblemente veamos a muchos más republicanos no solamente, de nuevo, desligarse de Donald Trump, sino tratar de conquistar esta candidatura a la presidencia. Ron DeSantis es un firme candidato. Un candidato, así que podríamos estar viendo en las próximas semanas un movimiento bastante radical en el Partido Republicano. Bueno, hablaste de la inteligencia artificial y esa imagen del Papa con un abrigo y unas zapatillas y por cierto, la imagen también del arresto del presidente Trump. Es decir, ya
pues hasta el propio ojo avisor se engaña con esto. No, a ver, la inteligencia artificial ya es una realidad. Ya estamos hablando de que es un mecanismo imagínense, inicios de los 90, ¿se acuerdan cuando estábamos todavía entrando a la era del Internet con el AOL? Que era algo muy misterioso. Bueno, incluso una periodista ya virtual que está trabajando. Una presentadora de noticias. Estamos viendo que estos inicios de que la gente está descubriendo que puede buscar cosas, que puede crear cosas con la inteligencia artificial. Así que, pues, hablando de la inteligencia artificial, ha sido prohibida, restringida en Italia por recolección ilícita de datos personales. Así que hay que ver si esta ley que se llevó a cabo, esta prohibición que está en Italia actualmente, pues vaya a afectar al resto de países de la Unión Europea o el resto del continente europeo, y veamos pues gobiernos como el de Hungría o el de Polonia, el de Portugal, tal vez, hacer legislaciones similares a la de Italia en busca de la privacidad, que yo creo que va a ser el punto esencial de mercadeo y del futuro de Internet, va a ser la privacidad más que los avances técnicos. Así que privacidad, inteligencia artificial, vamos a estar viendo muchísimas legislaciones tanto para el respeto al derecho de imagen, tanto para el derecho de la privacidad. Sí, pero esto abre la puerta a que nosotros veamos a una persona decir cosas que nunca ha dicho y que o hacer tampoco que algo lo que queda. Sí, no, ya eso, no solamente necesitas la inteligencia artificial, estaba lo del deepfake, una herramienta virtual que te pone la cara de quien sea. Ya hemos visto los videos de Morgan Freeman, de Bruce Willis, de personas que así que se transforman. Pero al final son herramientas, son cosas que ahora se ven muy novedosas, pero de aquí a 5 años vamos a estar usándolas lo regular, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo creo que el paso de Italia de restringir ChatGPT, yo creo que es un muy buen paso para tratar de ayudar al consumidor de estas tecnologías y avisarle al resto de gobiernos que pues, esta es la línea a seguir, es rescatar la privacidad de los usuarios. Así es, José, ¿qué nos espera esta Semana Santa? Una semana corta, Fernando, por Semana Santa. Muchos se van a trasladar al interior del país. Ya el gobierno ha dicho que laboran sus funcionarios hasta el mediodía de este jueves 6. Habrá muchas actividades, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. Un COVID que está en 5.2%, el porcentaje de positividad. Y mañana, Fernando, entonces arranca la campaña política para las primarias de realizando metas presidenciales. La pantalla presidencial, así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Vamos a tener una programación especial en la radio con motivo de la Semana Santa, así que ustedes manténganse en todas nuestras frecuencias nacionales y mundiales. A todos, gracias por su sintonía y tengan un feliz domingo. Mañana desde las 6 en punto de la mañana les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.